México acaba de hacer algo que en Washington no esperaban. Y no se trata solamente de migración, se trata de poder, de presión política, de quién pone las condiciones en la relación bilateral más importante del continente. Porque Claudia Sheinbaum dejó claro que México ya no va a seguir actuando como filtro gratuito de la frontera estadounidense, mientras del otro lado siguen entrando miles de piezas de armamento que terminan en manos del crimen organizado. Y eso cambia por completo la conversación. Por primera vez en muchos años, el gobierno mexicano dejó de hablar únicamente desde la defensiva y colocó a Estados Unidos frente a una responsabilidad incómoda que durante décadas intentó minimizar. Antes de avanzar, suscríbete al canal y cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este análisis. Eso ayuda muchísimo a que este tipo de contenido siga llegando a más personas que quieren entender lo que realmente está pasando entre México y Estados Unidos, más allá de los titulares rápidos y la propaganda política. Lo que ocurrió en Palacio Nacional no fue una conferencia cualquiera. Fue una advertencia política cuidadosamente calculada. La administración Sheinbaum anunció que México dejará de asumir unilateralmente el costo operativo de contener la migración, mientras Washington siga ignorando el flujo masivo de armamento que cruza hacia territorio mexicano desde estados como Texas y Arizona. Y aquí está el punto clave. México no dijo vamos a romper relaciones. México no dijo vamos a cerrar la frontera. Lo que dijo fue algo mucho más inteligente y mucho más difícil de responder políticamente. Si Estados Unidos quiere cooperación total en migración, entonces tendrá que asumir responsabilidad real sobre el tráfico de armamento que alimenta la violencia en territorio mexicano. Esa frase parece simple, pero en términos geopolíticos es explosiva, porque coloca a Washington en una posición donde ya no puede exigir seguridad sin aceptar que también forma parte del problema. Y eso golpea directamente el discurso político estadounidense, especialmente el de Donald Trump. Porque Trump construyó gran parte de su narrativa política alrededor de la frontera, del control migratorio y de la idea de que México debía colaborar bajo presión. Pero ahora México cambió el tablero. Ahora la pregunta ya no es solamente cuántos migrantes cruzan hacia el norte. La pregunta es cuántas armas cruzan hacia el sur. Y ahí Estados Unidos queda extremadamente expuesto. Por cierto, si te está pareciendo importante este análisis, deja tu like. Parece un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que YouTube siga recomendando este tipo de contenido donde se explica el trasfondo político y geopolítico de las noticias, no solamente el escándalo superficial. Los números son difíciles de ignorar. Diversos informes estiman que entre el 70 y el 90% del armamento recuperado en escenas criminales en México tiene origen en puntos de venta legales estadounidenses. No estamos hablando de mercados clandestinos ocultos en selvas lejanas. Estamos hablando de tiendas legales, ferias, compras múltiples, intermediarios, lagunas jurídicas, y todo eso ocurre a plena vista. Mientras tanto, México lleva años pagando las consecuencias humanas de esa realidad. Policías asesinados, militares atacados, periodistas ejecutados, comunidades enteras desplazadas por la violencia. Y ahí es donde la narrativa mexicana empezó a cambiar con mucha fuerza. Porque Sheinbaum dejó de presentar el tema únicamente como un problema interno mexicano y comenzó a plantearlo como una responsabilidad compartida. Eso es importante, muy importante, porque transforma la conversación internacional. Ahora México no aparece solamente como el país que pide ayuda, empieza a posicionarse como el país que exige reciprocidad. Y el detonante político de esta nueva postura habría sido un caso reciente en Sonora, que provocó enorme presión dentro del gobierno mexicano. De acuerdo con la información que comenzó a circular, un cargamento ilegal relacionado con una célula criminal involucrada en ataques contra activistas ambientales fue rastreado rápidamente hasta tiendas específicas en Arizona y Texas. El dato golpeó fuerte porque evidenció algo incómodo. Las piezas habían sido adquiridas legalmente apenas semanas antes. Es decir, no se trataba de armamento perdido hace años ni de tráfico imposible de rastrear. Era un flujo reciente, visible, identificable. Y eso terminó alimentando la narrativa de que Washington no puede seguir hablando únicamente de migración mientras ignora el otro lado de la ecuación. Aquí hay algo que mucha gente no está viendo todavía. La verdadera discusión no es solamente sobre seguridad, es sobre soberanía. Porque durante años la cooperación bilateral estuvo diseñada bajo prioridades estadounidenses. La iniciativa Mérida es un ejemplo clarísimo. Estados Unidos definía buena parte de la estrategia. México ejecutaba costos operativos enormes, y al final la violencia siguió creciendo. Los gobiernos cambiaban,
Las estrategias cambiaban de nombre, pero la estructura general seguía igual. Ahora Sheinbaum intenta romper con esa lógica, y eso explica por qué el discurso fue tan duro. Cuando la presidenta dijo que la seguridad no puede tratarse como un menú, donde Washington elige únicamente lo que le conviene, el mensaje estaba dirigido tanto a la Casa Blanca como al electorado estadounidense, porque esa frase conecta con una realidad incómoda. Estados Unidos exige control migratorio absoluto, pero mantiene enormes resistencias internas para endurecer controles sobre el flujo de armamento. Y ahí aparece la contradicción política más peligrosa para Trump, porque su base electoral exige frontera dura, pero también defiende con enorme intensidad el derecho irrestricto a portar armas. Y esas dos cosas empiezan a chocar directamente. Quiero preguntarte algo porque aquí está una de las claves del conflicto. ¿Crees que México hizo bien en endurecer su postura o piensas que esta estrategia puede terminar escalando demasiado la tensión con Washington? Te leo en comentarios porque este tema está dividiendo opiniones incluso dentro de Estados Unidos. Ahora viene la parte más interesante. La reacción de Trump fue exactamente la que muchos esperaban. Amenazas de tarifas, ataques personales, acusaciones contra el gobierno mexicano. Pero detrás de esa reacción emocional hay un problema político mucho más profundo. Trump necesita que México coopere en migración. Lo necesita electoralmente. Necesita mostrar control fronterizo. Necesita imágenes de contención. Necesita demostrar autoridad frente a su base. Pero México acaba de colocar una condición políticamente tóxica para el trumpismo. Hablar seriamente del flujo de armamento hacia el sur. Y eso toca intereses enormes. Industria armamentista, lobbies, donantes, organizaciones de defensa del porte de armas. Es decir, México encontró el punto exacto donde la política interna estadounidense se vuelve vulnerable. Y ahí es donde esta jugada deja de ser solamente diplomacia. Se convierte en presión estratégica. Porque si Washington no hace nada sobre el tráfico de armamento, México puede endurecer aún más su postura migratoria. Pero si Washington decide endurecer controles sobre armas, Trump corre el riesgo de enfrentarse con sectores clave de su propia base política. Ese es el dilema, y por eso la situación se volvió tan delicada. Mientras tanto, América Latina empezó a reaccionar. Y esto también es importante, porque el mensaje mexicano conectó rápidamente con gobiernos que llevan años denunciando el impacto regional del tráfico de armamento y del crimen organizado. Colombia, Chile, sectores políticos de Centroamérica. Muchos ven en esta postura mexicana algo más grande. Un intento de redefinir la relación regional con Estados Unidos desde una posición menos subordinada. No significa que vaya a surgir un bloque antiestadounidense de un día para otro. Pero sí significa que varios gobiernos están observando con atención hasta dónde puede llegar México sosteniendo esta posición. Porque si México logra resistir presión económica y política sin retroceder rápidamente, otros países podrían empezar a endurecer también sus propias exigencias frente a Washington. Y ahí el tablero regional cambia completamente. Si sigues aquí, es porque probablemente ya entendiste que este tema va muchísimo más allá de migración o de una pelea mediática entre presidentes. Estamos viendo un movimiento que puede redefinir cómo se negocia seguridad, comercio y cooperación en América Latina durante los próximos años. Así que aprovecho para invitarte a suscribirte y compartir tu lectura en comentarios. Porque este canal va a seguir cubriendo cada movimiento de historia mientras evoluciona. Ahora hablemos del TEMEC, porque aquí está la pieza económica más pesada de toda la discusión. Sheinbaum no amenazó directamente con romper acuerdos comerciales. No hacía falta, simplemente vinculó seguridad y comercio dentro de la misma conversación. Y eso encendió alarmas empresariales inmediatamente. Porque las cadenas económicas entre México y Estados Unidos son gigantescas. Automotriz, tecnología, agricultura, logística, manufactura. Millones de empleos dependen de esa relación. Pero aquí viene algo que en Estados Unidos muchas veces no quieren reconocer. La dependencia económica es mutua. Texas depende enormemente de México. Arizona también. Nuevo México igual. Y eso limita muchísimo el margen de presión real que Washington puede ejercer sin dañarse a sí mismo. Por eso, varios sectores empresariales comenzaron rápidamente a pedir diálogo, porque entienden que una escalada prolongada sería costosísima para ambos lados de la frontera. Mientras tanto, dentro de México ya comenzaron movimientos concretos. Elementos de la Guardia Nacional que estaban concentrados en tareas migratorias empezaron a ser reasignados hacia operaciones internas relacionadas con robo de combustible, crimen organizado y seguridad territorial. Eso significa
que la decisión ya no es retórica. La estrategia empezó a cambiar sobre el terreno, y Washington lo sabe. Por eso comenzaron filtraciones sobre preocupación profunda y llamados urgentes al diálogo diplomático. Traducido al lenguaje político real, hay nerviosismo, porque México dejó de reaccionar únicamente a la agenda estadounidense y comenzó a construir su propia presión negociadora. Y eso no es común, especialmente en una relación históricamente tan desigual. Ahora bien, tampoco hay que caer en triunfalismos exagerados. México sigue dependiendo enormemente de la economía estadounidense, y Estados Unidos sigue siendo la principal potencia del continente. Pero precisamente por eso esta confrontación resulta tan relevante, porque muestra a un gobierno mexicano intentando negociar desde una posición más firme sin romper completamente la relación. Y eso requiere equilibrio político, económico y diplomático. Lo que pase en las próximas semanas será decisivo. Hay varios escenarios posibles. 1. Washington abre negociaciones discretas para evitar que el conflicto escale y ofrece ciertas medidas simbólicas sobre tráfico de armamento. 2. Trump endurece el discurso, aumenta presión comercial y convierte el enfrentamiento con México en bandera electoral. 3. Ambos gobiernos mantienen tensión controlada mientras negocian detrás de cámaras para evitar daños económicos mayores. Y hay un cuarto escenario, que empieza a preocupar a algunos sectores estadounidenses. Que otros países latinoamericanos comiencen a respaldar públicamente la posición mexicana y conviertan el tema del tráfico de armamento en una presión regional coordinada. Ahí sí la conversación internacional cambiaría muchísimo, porque dejaría de verse como un conflicto bilateral aislado y pasaría a interpretarse como un cuestionamiento continental hacia la política estadounidense de seguridad y armas. Lo que ocurrió hoy demuestra algo importante. México ya no quiere limitarse al papel de contenedor migratorio, mientras la violencia armada sigue creciendo dentro de su territorio. Y Washington acaba de descubrir que exigir cooperación sin aceptar costos políticos propios será cada vez más difícil. La gran pregunta ahora es quién va a ceder primero. Trump, enfrentando contradicciones internas enormes. O México, soportando presión económica y diplomática de su principal socio comercial. Porque esta vez ninguno de los dos puede retroceder fácilmente sin pagar un precio político. Déjame tu opinión abajo. ¿Crees que Sheinbaum está fortaleciendo la posición internacional de México? ¿O piensas que esta confrontación puede terminar generando consecuencias económicas peligrosas? Suscríbete al canal porque esto apenas empieza y las próximas decisiones entre México y Estados Unidos pueden cambiar muchísimo más de lo que parece hoy.